Hola, curiosas y curiosos del marketing. Las compañías más importantes del mundo también se han visto afectadas por la pandemia. La necesidad de cambio ha tocado la puerta de todas y, curiosamente, la inteligencia artificial, en muchos de estos casos, se ha convertido en una prioridad, porque sirve como mecanismo de conectar a sus equipos de trabajo con los consumidores a pesar de la distancia. Como resultado, muchas compañías han pasado de proyectos piloto a soluciones a gran escala. Y todo ello para poder seguir creciendo y mantener una ventaja competitiva en la pandemia. Según el último estudio de IBM, que entrevistó a más de 1.300 líderes del mercado global en el rubro tecnológico, se están implementando nuevas técnicas de inteligencia artificial, desde asistentes virtuales hasta conversacionales. De hecho, el número de empresas que utilizan la inteligencia artificial ha incrementado en un 150% en el último año. Y lo ha hecho con 4 tendencias principales: la confianza como nueva moneda de cambio de engagement con el consumidor, la inteligencia artificial centrada en el humano para crear valor, el rol de la seguridad y bienestar del empleado para construir un negocio resiliente y la brecha que se ha ampliado con el COVID entre los que aprovechan la tecnología y los que no. En fin, si quieres saber de qué va todo esto de crear valor con inteligencia artificial y siempre centrada en las personas, pues te lo contaré en este vídeo. Y no dudes en suscribirte y darle a la campanita si te gusta el contenido de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Los casos más top de inteligencia artificial incluyen marketing intelligence, personalización de correos o analítica. Pues los expertos sacan ventaja de los conocimientos que proveen estas tecnologías para mejorar el engagement y la satisfacción del cliente. El factor unificador es el trabajo en equipo, que puede ser más inteligente para superar los retos de la pandemia y aprovechar así las nuevas oportunidades. Según el reporte que te citaba antes, por ejemplo, los departamentos de servicio al cliente están utilizando asistentes de inteligencia artificial para ayudar a mejorar los tiempos de respuesta al consumidor y liberar a los agentes humanos para tareas más complejas. Los mejores asistentes de inteligencia artificial procesan el lenguaje natural para determinar lo que quiere el cliente y además pueden entender varios idiomas. Por ejemplo, para CaixaBank, la experiencia del usuario ha sido un pilar importante de la transformación de su estrategia digital. El banco buscó 3 cosas: manejar eficientemente el centro de contactos, unificar los canales de servicio al cliente y unificar su plataforma tecnológica. Y todo enfocado hacia mejorar la experiencia del consumidor. Ellos escogieron la herramienta Salesforce de IBM por su potencial para innovar. El sistema incorpora inteligencia artificial como el IBM Watson, que son bots de conversación que responden preguntas básicas, activan a los agentes comerciales cuando es necesario y dan respuestas útiles a los consumidores para reducir el tiempo en que se tarda en solucionar un asunto. Y para mejorar la productividad interna, la empresa también ha automatizado procesos en la cadena de trabajo, creando caminos consistentes para el cliente y ayudando a reducir la carga de trabajo de los agentes. Y para dudas más directas, el IBM Watson y el Machine Learning con procesador de lenguaje natural ha ayudado a CaixaBank a responder hasta 1 millón de dudas de los clientes cada mes. Por ejemplo, sus canales de teléfono han pasado de 50 números a solo 1. Por otro lado, Frito-Lay, mientras tanto, ha utilizado la inteligencia artificial para crear una cultura más ágil, optimizando la productividad a lo largo de sus sistemas y mejorando su servicio a las tiendas de todos los tamaños. Y lo ha hecho al modernizar y centralizar sus herramientas. Y para ayudar en la adopción de usuarios, la compañía acudió a los profesionales de servicios IBM Bluewolf para expandir su estrategia de comercio electrónico y crear soluciones para alinear las cargas de trabajo de sus empleados. El equipo IBM Garage realizó más de 1.500 horas de investigación, investigando a los usuarios para entender cómo los empleados utilizan realmente las herramientas, localizando los puntos incómodos que la tecnología debe resolver, así como también el impacto financiero de hacer tal cosa. Y de esta manera, Frito-Lay e IBM crearon en conjunto 2 soluciones en la plataforma Salesforce: Snacks para ti, que es una solución para pedidos al por menor, y Sales Hub, que es una herramienta que ayuda a los empleados en sus rutas de entrega a domicilio. Y ahora, Frito-Lay se posiciona para funcionar en un ambiente virtual y adaptarse rápidamente a los retos que van surgiendo. Y según la empresa, gracias a todo esto, las tiendas
ahora no se enfrentan a tantos escenarios donde se quedan sin mercancía y deben pedir cargamentos rápidos de mayor coste. Así como también ahora es más fácil escoger nuevos productos para sus locales. La idea final es restar fricción al negocio y que la inteligencia haga el trabajo. Y esto puede suceder cuando extraes los datos que tienes y los transformas en acción, para poner soluciones a la mano del empleado y que puedan tomar mejores decisiones. Y todo esto tiene potencial de salvar recursos, reducir costos y también mejorar la productividad. Al igual que se puede priorizar el contexto del consumidor y del empleado también, para así lograr un proceso de trabajo más cómodo. Ahora bien, con casos tan variados, ¿qué deben considerar los expertos en marketing al implementar soluciones con inteligencia artificial? Pues bien, el reporte ofrece 3 consejos. Primero, empieza con poco. Segundo, lanza temprano. Y tercero, arréglalo continuamente. Así el reporte sugiere que escojas un área o caso donde creas que puedas generar un impacto y que lo lances incluso antes de que esté listo. Y una vez que recolectes datos, puedes evolucionar con un asistente inteligente. Y mientras mejoras sus capacidades, irá creciendo hasta alinearse con tu marca. No se trata de hacer las cosas sin pensarlas antes cuidadosamente, no. Las organizaciones siempre están evolucionando y los problemas también lo hacen. Por lo que es un proceso continuo de aprendizaje. Y no hay ni principio, ni mitad, ni fin. O sea que todo es un proceso. Así que ahora, con la inteligencia artificial, existe una nueva herramienta a disposición para quienes quieran mejorar la experiencia de los consumidores y la de los propios empleados, con una integración de punto a punto y en todos los sistemas y plataforma. Y todo ello para que se produzcan ventajas competitivas. Algunas de las empresas que formaron parte del estudio están profundizando sus inversiones en la plataforma Salesforce, priorizando soluciones integradas y rediseñando procesos para poder tomar mejores decisiones, sí, siempre basadas en datos. Y esto puede hacer que las empresas sean más resilientes. Es decir, que gracias a los datos asuman con más flexibilidad situaciones límite y que pueda sobreponerse a ellas de una manera más eficiente. Y así poder aumentar su ventaja competitiva sobre otras empresas que no se han montado en la misma ola. ¿Y a ti? ¿Te gustaría aplicar inteligencia artificial en tu negocio? ¿En qué específicamente? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te va a gustar. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos 2 botoncitos son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.